Es imposible que yo controle todo. Que al final te conviertes en un embudo, quieres controlarlo todo, al final no controlas nada. Tienes que saber aprender a prescindir de muchas cosas. Y hay que delegar responsabilidades y hay que delegar autoridad. Siempre hay mucho talento oculto en las compañías que como no les dejes florecer, pues al final se marchitan o se te van. Bienvenidos y bienvenidas a Capitanes del Fitness, un podcast para propietarios de gimnasio que quieren aumentar la rentabilidad de su negocio, eso sí, mientras se sienten dueños de su tiempo. Aquí vas a conocer a dueños de gimnasios como tú que están triunfando en sus negocios. Y además, te llevarás infinidad de ideas disruptivas para aplicar en tu gimnasio. Buenos días, capitanes. Aquí estamos una semana más, un episodio más del podcast Capitanes del Fitness. Hoy grabamos el episodio número 66 y tenemos como invitado a nuestro amigo Roberto Ramos Piñeiro. Roberto es el CEO de B1 y B1 es uno de los principales grupos nacionales dedicados a la construcción, gestión y explotación de instalaciones deportivas, tanto en el sector público a través de concesiones administrativas como en el sector privado. Pero antes de comenzar con esta entrevista, de esta fantástica entrevista con Roberto, tengo que decirte, capitán, que si tienes un gimnasio y estás en ese punto donde no sabes qué tienes que hacer para seguir creciendo, aquí te podemos ayudar mucho, porque en MPG trabajamos en 3 verticales distintas. La primera, somos una agencia de marketing 100% especializada en la industria del fitness y a día de hoy hemos ayudado a más de 200 gimnasios en España a hacerlo mucho más rentable. La siguiente vertical es la consultoría y dentro de la consultoría tenemos el Mastermind MPG, que no es otra cosa que la primera comunidad de gerentes de gimnasios donde el objetivo principal es que se puedan ayudar los unos a los otros a través de la inteligencia colectiva. Y ya a día de hoy hemos hecho el primer evento presencial, hemos hecho el primer evento online y tenemos ya casi a 40 gerentes de instalaciones deportivas enchufados ayudándose los unos a los otros. Si tú quieres ser uno de estos, oye, únete porque seguro que te va a encantar. Y la última división con la que trabajamos se llama Gymma, que no es otra cosa que, bueno, una división en la que nos dedicamos a ayudar a instalaciones deportivas que quieren salir de la industria y a otras que quieren entrar a hacerle ese match. En definitiva, somos como una agencia inmobiliaria de instalaciones deportivas. Así que si estás en esa fase de que te quieres jubilar, de que quieres salir del sector o que yo qué sé, oye, contáctanos porque también te podemos ayudar a buscarte un noviete para salir de aquí. Y ahora sí, capitán, capitana, vamos con la charla de hoy, vamos con Roberto Ramos Piñeiro. Como te decía, CEO de B1. B1. Y en este podcast, con esta charla con Roberto, vas a descubrir lo que significa para Roberto liderar su equipo. Por otro lado, conocerás la estrategia que él utiliza para sobresalir en momentos de duda. Y por supuesto, conoceremos el sistema que ha usado para aguantar 30 años en el candelero, crear 35 centros deportivos en toda España, liderar a más de 1.200 profesionales y tener más de 150.000 abonados. Si tuviera que definir de alguna manera a Roberto, diría que es un tipo emprendedor con mayúscula, visionario, comprometido con el medio ambiente y un líder estratégico. Nuestro invitado es de los que sabe cómo llevar adelante un negocio de muchas cifras, es capaz de adaptarse a los cambios del mercado y liderar sin miedo a caer. Y el resto nos lo va a contar Roberto en esta fantástica entrevista. Así que, Roberto, bienvenido y sobre todo agradecido de que estés aquí hoy en el podcast Capitanes del Fitness. ¿Cómo estás? Hola a todos. Oye, muchísimas gracias, Nacho, lo primero por contar conmigo para este podcast. Soy un gran seguidor, como ya sabes, del podcast. Y bueno, y saludar a todos los capitanes y bueno, y espero que, oye, que lo que pueda contaros después de estos 32 años, alguna cosita seguro que os podré contar que os pueda resultar interesante y nada, y animar a todo el mundo bueno, a seguir este tipo de proyectos porque creo que son muy interesantes el que compartamos nuestras experiencias, nuestros éxitos, nuestros fracasos y que eso nos ayuda a todos a mejorar y a fortalecer este sector del que soy un enamorado.
Totalmente. Antes cuando me decía, oye, me queda el último episodio por escuchar, yo decía, no, esto, lo- los grandes masca como Roberto no lo escuchan, pero me di cuenta de que sí, porque ya son muchos los que me han dicho de que sí, que lo siguen, así que esto para mí es como un enchufe de energía porque, oye, 66 podcasts cuestan un huevo grabarlos y perseguir a la gente para que venga al podcast, más todavía. Y ahí te voy a lanzar la primera pregunta, Roberto. Hoy día 3 de junio de 2025, llevan toda la mañana las campanas de mi pueblo repicando. ¿Sabes por qué crees que es? Bueno, pues yo creo que es porque he procrastinado un poco contigo, ya te lo dije antes, por motivos personales y profesionales, pero sobre todo personales que me impidieron estar antes contigo aquí. La verdad es que me ha dado muchísima rabia porque soy una persona que siempre soy muy participativa en todo, todos los eventos que me invitan intento participar. He estado recientemente esta semana en Jaén con Agesport, en una mesa redonda fantástica. Bueno, intento estar en todos los foros donde oye, pueda aportar algo y aprender algo, ¿no? Estoy muy involucrado en todas las partes asociativas del sector, en distintas asociaciones, que luego si queréis os contaré un poco. Y la verdad es que me da un poquito hasta de vergüenza ya, porque la verdad es que ha estado mucho tiempo ahí detrás mía y me sentía un poco culpable. Pero bueno, ya estamos aquí ahora, o sea que vamos Sí, para adelante y nada más. desde luego. Bueno, para que los capitanes entiendan un poco, es que le mandabas un mensaje por LinkedIn y le decía, Roberto, he hablado con el cura de mi pueblo y me ha dicho que si viene el día 3 de junio al podcast va a hacer repicar las campanas, ¿no? Y de esta forma ya como fue, oye, voy al podcast ya, sin ninguna demora más porque ya, ya no puede pasar ni un día más. Oye, nada, el agradecimiento es nuestro, de verdad, o sea que súper encantado. Eh, a mí me gusta siempre empezar la entrevista, como la habrás escuchado, conociendo la historia, ¿no? O sea, eres buen gallego. Yo no sé si lo sabes o has escuchado en algún podcast que yo hice las pruebas de acceso al INEF de La Coruña en el año 93, creo que fue. Creo que el año por el que tú terminas, más o menos. Seguro que tenemos gente en común. Seguro. Me acuerdo perfectamente de mi amigo Iván Isoso, que eran los que me entraban en las pruebas de acceso, que estuve allí un verano en el estado de Riazor. No sé si te suenan. Pero, oye, ¿cómo empieza este proyecto? O sea, ¿por qué acaba en el mundo del deporte, Hola. por un lado, y luego en el mundo de las instalaciones deportivas? La verdad es que es una historia, ya la he contado tantas veces, pero me encanta contarla, recordarla, porque, bueno, fueron momentos muy, muy especiales, ¿no? Nosotros estábamos estudiando INEF, la verdad es que tenía un grupo de amigos que compartíamos estudios, compartíamos todo, ¿no? Vivíamos juntos, éramos como una pandilla durante los 5 años, ¿no? Horacio, Ricardo, José. Y mira lo que son las paradojas de la vida, ¿no? Horacio y Ricardo se especializaron en gestión deportiva. Ujú. Y bueno, ya en los 2 últimos años, ¿no? Yo me especialicé en alto rendimiento deportivo y José se especializó en salud. Y pues el último año, Horacio y Ricardo nos comentaron que su proyecto de fin de carrera iba a ser crear una empresa de servicios deportivos. Luego hablaremos de cuál era la idea de esa empresa de servicios deportivos. Y dijeron que si nos animábamos a montar la empresa con ellos. Y digo, bueno, pues venga, pues montamos la empresa. Entonces, yo podía inventarme aquí una cosa fantástica, decir que esto fue una idea con una estrategia y ya teníamos un plan de negocio y bla, 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 pero sería mentiros, ¿no? Realmente montamos la empresa de servicios un 7 de abril de 1993, aún no habíamos terminado la carrera, nos faltaban 2 meses. Y te digo la verdad, no sabíamos muy bien lo que íbamos a hacer en esa empresa de gestión deportiva, ¿no? Hablábamos de organizar cursos, de organizar campamentos. El tema de las instalaciones deportivas no te vas a pensar que en aquel momento era algo que teníamos en la cabeza, porque es que la verdad es que en ese preciso momento el parque de instalaciones deportivas en Galicia pues no era muy amplio, ¿no? Montamos la empresa, ese 7 de abril acabamos la carrera y ese verano hicimos unos campamentos en Asturias. Luego hicimos también, a través de un amigo, organizamos un partido de la selección de vóley de la Ajá. selección brasileña con la española en el estadio de Riazor. Y ya llegado septiembre, que ya se nos acaba el verano y ya no sabemos muy bien lo que íbamos a hacer, ¿no? Sí, la verdad es así.
pues a través de un contacto nos dijeron que salía un contrato en Ferrol para llevar unas instalaciones en Caranza, Malata, etcétera, ¿no? Nos presentamos, bueno, nos ayudaron a hacer los números porque no teníamos ni idea, lógicamente, y ganamos el concurso. Y para allí nos fuimos para Ferrol y allí empezamos y allí seguimos. 32 años después seguimos gestionando la instalación de la Malata. Y luego a partir de ahí, pues la verdad es que he de decir que fueron también, creo que estábamos en el momento exacto, que no quita que luego hayamos puesto mucho trabajo y bueno, que haya habido un buen desempeño, ¿no? Ya no tanto por nosotros, sino por la gente con la que nos hemos rodeado, ¿no? Pero hubo un boom de construcción de instalaciones deportivas en Galicia a través de una serie de planes de financiación, a través de diputaciones, etcétera, etcétera. Y muchos ayuntamientos se encontraron con la necesidad de tener gente que pudiera gestionar esos centros, ¿no? Y ahí fue, digamos, pues el inicio del nicho de negocio donde vimos que teníamos posibilidad de crecimiento. Empezamos a presentarnos a concursos. Eran otros tiempos y la verdad es que recuerdo que había muchos concursos en los que nos presentábamos solos, con lo cual no era muy difícil de ganarlos. Luego ya en algunos iba habiendo un poco más de concurrencia. Poco a poco fuimos consiguiendo gestiones de instalaciones deportivas, sobre todo las gestiones. En aquel momento no estaba el modelo de construcción y gestión, eran instalaciones que se construían las distintas administraciones y nosotros básicamente lo que hacíamos era equiparlas y gestionarlas de una forma integral. En ese periodo, además, el primer año, las dos personas que eran las que se habían especializado en gestión deportiva y que eran nuestros socios, dejaron la empresa porque aprobaron las oposiciones. Nos quedamos José y yo. Sí, es que son paradójicas. La historia, la verdad es que es graciosa, ¿no? Cuando la cuentan. Tiene su punto. Y luego ya, bueno, a partir de ahí fuimos creciendo. La verdad es que fue un crecimiento bastante rápido. Y en el año 98 licitamos a nuestra primera instalación fuera de Galicia, en Segovia. Conseguimos una gestión de instalaciones en Segovia. Y a partir de ahí, pues, anchas Castilla. La verdad es que ya dijimos, pues mira, ya me da igual Segovia, que Huelva, que Málaga, que lo que sea, ¿no? Y empezamos a crecer apoyados en gente que fue incorporándose a la compañía y que nos iba ayudando pues por una parte a gestionar los centros y por otra parte a crecer, porque bueno, al final pues la verdad es que fueron momentos de muchos viajes, muchas reuniones, estar abriendo una instalación y ganar otra y aún hemos abierto una y estamos dando otra. La verdad es que fue bastante, fue una época muy bonita, muy, muy dura, pero bueno, yo creo que como estaba joven tampoco tenía mucho problema, ¿no? Y ya te digo, yo lo recuerdo con mucha alegría, ¿no? Fue una época de mucho esfuerzo pero bueno, que me aportó mucho, ¿no? Porque lo que te decía, nosotros, yo hice INEF, yo estaba especializado en alto rendimiento deportivo, soy entrenador superior de natación, pues, mis conocimientos de gestión de finanzas, de empresa, eran nulos. Bueno, he ido aprendiendo, ¿no? Aprendiendo y la verdad es que es otra de las cosas que me alegra, ¿no? Que he adquirido una serie de conocimientos a lo largo de estos años, sobre todo por la gente que me iba acompañando, directores financieros, por la entrada luego a partir del año 2009 de un fondo de inversión que yo creo que ahí pues nos supuso un cambio muy importante a nivel sobre todo empresarial y a mí personalmente me ha aportado pues muchos conocimientos de muchas cosas que desconocía, ¿no? Ahora hablaremos sobre el fondo de inversión, o sea, cómo habéis gestionado con fondos. No sé si tenéis varios, pero luego lo veremos. Pero sí me gustaría saber, no sé, en todo este proceso, si hubo algo que tú dijese, oye, esto ha sido lo que nos hizo pasar de aquí a aquí y poder seguir creciendo, ¿no? ¿O fue todo como, oye, muy fluido o no hubo como ese...? Bueno, yo creo que fue, o sea, el crecimiento en Galicia, aunque seguimos teniendo, es la comunidad donde tenemos más instalaciones deportivas, a lo largo de todos estos años hemos ido acumulando muchos centros. Yo creo que la decisión de salir de Galicia, yo siempre digo una cosa, ¿no? Cuando nosotros empezamos, la referencia en colaboración público-privada eran Madrid y Barcelona.
Madrid con el modelo de concesión de prestaciones de servicios, sobre todo, que era el modelo que utilizaban las administraciones públicas, que al final, bueno, pues es un modelo en que no es un modelo de gestión realmente, ¿no? Yo siempre digo que es ser un poquito como una empresa de trabajo temporal. Nosotros tuvimos en su momento prestaciones en algunos sitios, en Gijón, en Oviedo, en Lugo, etcétera, y hubo un momento que decidimos no hacerlo. Y luego el otro modelo y la referencia importante era Cataluña, ¿no? Cataluña, al bus de los Juegos Olímpicos, habían creado una gran cantidad de infraestructuras deportivas y ahí es donde empezaron las concesiones, ¿no? Estaba SEAE, estaban, bueno, los grandes referentes, ¿no? Si las empresas catalanas hubiesen empezado a adoptar a las licitaciones que salían por toda España, pues yo creo que hubiese sido mucho más complicado que empresas como la nuestra consiguieran de entrada tantos contratos, ¿no? Habría mucha más concurrencia, habría mucho más pelea y, bueno, y ellos partiendo de que tenían mucha más experiencia y solvencia, pues, bueno, nos dificultarían haber conseguido contratos, pero no lo hicieron. Y yo creo que entonces que un hecho para nosotros que fue diferencial fue el momento en que decidimos que salíamos de Galicia y ya nos daba igual cualquier parte de España, ¿no? Y necesitamos a contratos en Huelva, en Málaga, en Valencia, y eso, pues hombre, nos abrió, lógicamente, nuestro fondo de comercio de ser Galicia, ser toda España, pues lógicamente pues nos cambió totalmente y nos hizo crecer exponencialmente y nos requirió también, pues oye, aplicar otros recursos, ¿no? Porque al final, al estar tan atomizados, tan separados, pues bueno, hemos tenido que crear una estructura para que eso sea sostenible y podamos tener una gestión lo más acorde posible y controlada posible, ¿no? Claro, porque de pasar a ser un grupo de amigos, que empezasteis 5, en vez que me has dicho, 3 se van o 2 se van, os quedáis 2, a empezar a crecer, porque ya en esa primera instalación ya tendríais un equipillo bastante hostia, de repente verte con 100, 200 trabajadores, ¿esto cómo se come? Y sin tener ni Pues, idea, ¿y con cuántos años? ¿Qué tendría? bueno, cuando empezamos tenía 22 años, queda Hostia. 23. Bueno. Te diré que seguimos siendo un grupo de amigos, ¿eh? Bueno. No, sí. Mira, hay mucha gente que dice que la amistad y el trabajo no se debe mezclar, ¿no? Y mucha gente dice, yo no vengo al trabajo a hacer amigos. Yo tampoco vengo al trabajo a hacer amigos. Pero sí que realmente se crean unos vínculos importantes y de amistad, de fidelidad, de respeto, que yo creo que son imprescindibles. Al final no somos máquinas, ¿no? Entonces, yo qué sé, el equipo directivo, que además tenemos una relación muy plana, muy lineal, no, o sea, todo el mundo puede opinar, todo el mundo dice, siempre me jacto de que digo, se toman a veces decisiones en las que yo estoy en contra, pero, pero hay que confiar, ¿no? en gente que tiene, pues en determinados temas, en muchos temas tiene más criterio que yo, ¿no? Entonces, y si luego al final eso sale mal, pues esto no hay ningún tipo de reproche. Nos remangamos todos y lo vamos a solucionar, ¿no? Los éxitos son de todos y los fracasos, pues los lidiamos entre todos, ¿no? Entonces, por eso te digo que seguimos siendo un grupo de amigos hablando de una forma un poco especial, ¿no? Yo creo que hay muy buena relación, y eso nos ayuda a pasar los momentos buenos. Bueno, los buenos son fáciles de pasar, ¿no? Pero los momentos malos, sobre todo, ¿no? Y sabes que los ha habido en el sector y bueno, ahí es en donde se demostró verdaderamente el valor de las personas. Claro. Y pensando en todo ese camino, Roberto, que te ha traído hasta el momento en el que estás ahora, no sé si crees que hay alguna habilidad que, oye, que la tiene ahí más desarrollada que otra, que te haya ayudado a Yo, estar aquí. Claro. yo soy un buen engrasador, siempre lo digo. Ujú. A ver, Eh, define eso. bueno, esto es un engranaje, ¿no? Con distintas piezas de distintos grosores, de distintas calidades, que hacen distintas cosas. Y yo creo que mi especialidad es engrasar el sistema para que no chirríe, para que apriete o afloje, para que alguna pieza que pueda estar un poco descalibrada, pues ayudarle a calibrarla, a que se calibre con el resto. Yo creo que esa es mi labor sobre todo ahora, ¿no? Un poco, pues engrasar el sistema, un sistema que está basado en unas piezas fabulosas eh, y que bueno, a veces simplemente necesitan, oye, eso, que se coordinen entre ellos, ¿no?
Engrasador. Engrasador, fantástico. Sí, y también cuando una compañía se va haciendo grande, hablaba el otro día con Javi Blanco, que también lo conoce. Sí. Hemos hablado de él. De hecho, bueno, ha venido al podcast, pero lo tenemos que repetir porque pues, no le di al play. Bueno, sí le di al play, pero se perdió. Bueno, una historia. Cosas que me pasan de vez en cuando. Y me decía, oye, que llega un momento donde estás en una compañía tan grande que hostia, que pasas como a estar en un punto más de reflexión sobre la compañía, de mirar muy de por encima a ver qué va pasando, pero como te metas mucho ahí a la Sí, grasa, digamos, quizá, hostia, no llegas tampoco, ¿no? O sea que... yo creo que hay que, mira, mi socio José Amado siempre me dice una cosa, ¿no? Cuanto más grande es la empresa, mejor te encuentras tú. ¿Y por qué es así? Y yo sí que es cierto que lo he notado, ¿no? Cuando la empresa era más pequeña, bueno, pues yo tenía mis labores y tal, pero como que no estaba tan, no es que estuviera incómodo, pero no estaba tan cómodo como ahora, ¿no? Cuanto más ha ido creciendo la empresa, creo que me he notado más cómodo, porque además yo soy una persona que no me cuesta delegar. Entiendo que hay que delegar y que hay que delegar responsabilidades y hay que delegar autoridad. No puedes pretender controlarlo todo. Tienes que saber aprender a prescindir de muchas cosas, quedarte con lo importante y confiar, ¿no? Y tu labor de ir vigilando, pues lógicamente existe, pero yo creo que hay que aprender a delegar. Y a veces, y yo conozco, he tenido casos, incluso casos de mandos intermedios dentro de nuestra compañía que les costaba mucho delegar, ¿no? Que al final te conviertes en un embudo, quieres controlarlo todo, al final no controlas nada y no dejes además que surja el talento, ¿no? Siempre hay mucho talento oculto en las compañías que como no les dejes florecer, pues al final se marchitan o se te van, ¿no? Sí. Entonces yo creo que oye, aprender a prescindir del control absoluto, que además es imposible, ¿no? Porque una empresa de la dimensión que tenemos nosotros y que estamos en muchos sitios en España, pues es imposible que yo controle todo, ¿no? A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, mi madre es una clienta acérrima de uno de nuestros centros, tiene 83 años, acaba de cumplir, 83 años, sí. Y va, hace todos los días 2 clases diarias en uno de nuestros centros. Toma ahí. Una vigoréxica. Pero me hace mucha gracia porque me habla de los monitores, no sé, me cuenta, ¿no? Ah, Pepito, Manolito. Y me cuenta, ¿no? Historias porque tiene una hija. Porque no sé. Y claro, yo le digo, mamá, es que no creo que no lo conozco. Dice, ¿pero cómo no lo vas a conocer? Digo, mamá, es que yo no puedo conocer o sea, no puedo conocer personalmente a todo el mundo, ni conocer la vida personal de todo el mundo, ¿no? Me gustaría, pero es imposible. Luego yo soy bastante despistado también, entonces no me quedo mucho con los nombres ni nada, ¿no? Pero bueno, tienes que aprender a eso, ¿no? A delegar, a que las cosas pueden funcionar sin que tú estés encima de ellas, ¿no? Yo creo que a veces también el ego nos imposibilita un poco, ¿no? Ese compañero que tenemos siempre al lado, que es el ego, que yo lo tengo aquí a mi lado. Ha habido momentos en mi vida que me ha dominado un poco. Fuerte, sí. Ahora yo creo que lo voy dominando. Bueno, algún día, en algún momento se me puede escapar, pero bueno, creo que hay que aprender a convivir con ello y a prescindir del control absoluto, porque además es imposible, ¿no? Y aplicarte en donde realmente das valor y dejar que la gente talentosa que tienes a tu alrededor pues haga, deshaga, se equivoque. Total. Yo siempre lo digo que yo cuando empiezo a ver en mi empresa cosas que se hacen y yo no me he enterado ni siquiera, solamente he visto el resultado, digo, ¡buah! Me encanta. Me encanta porque, hostia, no has tenido que estar en todo el proceso y luego te dicen, mira, ¿te gusta? Digo, ¡ah! Eso da gusto, ¿no? Pero para eso tienes que pasar por esa fase de, oye, confiar en las personas y dejarlas que funcionen y que entiendan bien cuál es la misión, la visión y los valores de la empresa para que puedan transmitirlo, digamos, a todo lo que hagan, ¿no? Pero no es fácil, porque, ¿sabes qué? Yo creo que hay, si lo tienes innato, pues estupendo, ¿no? Pero ya te digo, yo me he encontrado en casos de personas súper talentosas y que era imposible, o sea,
no habían superado esa barrera y entonces eso pues les limita a ellos en su propio crecimiento, limita a la empresa, limita a sus equipos. Es algo que hay que estar vigilando, detectando y ayudando a superarlo, ¿no? Y bueno, es complicado. Totalmente, totalmente. Oye, Roberto, dentro claro, de gestionar una compañía tan grande como es B1, seguro que, bueno, que pasa momentos de mucha presión, ¿no? De momentos en los que gestionar esto no es fácil. No sé si tienes algún truquillo o algo que te ayude a controlar esta presión y a poder tomar decisiones mucho más lúcidas y mucho más coherentes en el momento en el que estás, ¿no? Yo soy una persona que no sé por qué razón que soporto muy bien la presión. De hecho, me decía un día mi directora de operaciones, Verónica, me decía, yo Roberto, nunca te veo nervioso. Digo, el día que me veas nervioso a mí, malo. Entonces, yo siempre digo que ha habido varias cosas que me han forjado. Bueno, independiente de cosas que tendré de nacimiento, pero yo creo que hay un par de cosas que me han forjado. Una, la educación de mis padres, que me dio una educación muy liberal, pero a la vez pues con una serie de valores muy importantes sobre el respeto, sobre la autoridad, sobre la organización, que yo creo que esos los sigo aplicando y me va muy bien. Y luego otra cosa para mí importante es que yo fui nadador. Y los nadadores que, pues, entrenar natación es muy duro, ¿no? Yo entrené natación desde muy pequeñito, te forja, yo creo, una fortaleza, una resistencia al dolor, al sufrimiento muy Sí. importante, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas me han marcado un poco, me han ayudado a fortalecerme en esos aspectos, con lo cual tengo bastante resistencia pues a las situaciones de estrés. Solo he llorado una vez, solo me he perdido un poco la compostura. Bueno, la compostura la he perdido 2 veces, pero de la segunda no te voy ni a hablar. Hasta un poco ¿Y de la vergüenza. primera? ¿Qué pasó? Pero en la primera fue en la pandemia. Cuando fue la Ujú. pandemia, pues la verdad es que, claro, empezamos con las videoconferencias, con los equipos, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, claro, yo no estaba acostumbrado a enfrentarme a situaciones de tan alta incertidumbre. Es decir, me he enfrentado a situaciones muy complicadas, pero en las que digo, joder, venga, me voy a poner, vamos a trabajar y vamos a ver si lo sacamos para adelante, ¿no? Y veo escenarios posibles de solución. Yo aquí no veía, o sea, no era capaz de decir, esto va a durar 1 mes, 2 meses, 3 años, toda la vida, nos vamos a ir al carajo como Ujú. sociedad y como empresa. Y tenía a la vez la presión también un poco sobre mi familia. Y recuerdo perfectamente un día, después de sacar una call en la que estaban, pues, no sé, 100 personas de la compañía, en la que, bueno, lógicamente, tranquilos, venga, no sé qué. Colgué, me fui a la cocina de mi casa, me hice un café y me empezaron a caer las lágrimas. O sea, estaba realmente, no sé, ahí me tocó, ahí me llegó, reconocer que me llegó. Pero bueno, yo creo que ha sido la única situación así. Luego te decía otra que perdí los papeles, pero que fue una situación con un trabajador en especial, que era un directivo, y entonces, bueno, perdí un poco los papeles en una reunión, pero porque creo que no era para menos, la verdad. Aunque Ya, bueno, me arrepiento, ¿no? Porque sabes que a veces, bueno, podés haber estado más tranquilo, pero bueno, ya, supongo sí. que va unido un poco a lo que comentaba, ¿no? Entonces, ¿no? Cuando tienes gente en la que confías o no sé qué tal, y realmente, joder, notas que no es que te hayas equivocado, es que me has fallado personalmente, incluso, pues hombre, a mí eso se me hace un poco bola. Sí, 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 total. Oye, ponte en tu pellejo de hace 32 años cuando estabas empezando. Imagínate un poco en esa situación, ¿no? Que estabas todavía ni siquiera la carrera terminada y ahora ahora te vienes otra vez aquí, tienes enfrente un chaval que sale de ahí del INES de La Coruña y quiere un consejo para empezar a emprender. ¿Qué le dices a este hombre? Para dedicarse a la gestión deportiva, Sí. te diré que me han hecho esa consulta por LinkedIn no menos de 10 personas, de 10 estudiantes, ¿no? Yo siempre les digo que lo importante es la formación. Quiero decir que yo la tuve que aprender pues a machete, ¿no? Eran otros tiempos, como te decía, ¿no? No había, bueno, pues surgimos en un buen momento, no había tanta competencia, bueno, estaba todo por hacer, digamos, ¿no? Hace 30 años. Ahora
Yo creo que en España hay un nivel muy, muy alto de gestión deportiva. Hay grandes gestores deportivos, hay grandes compañías además que están internacionalizándose. O sea, creo que somos un referente en gestión deportiva en España, ¿no? Yo, joder, mis compañeros, directores generales de otras compañías con las que tengo mucha relación por los distintos foros en los que comparto con ellos, joder, me encanta escucharlos, ¿no? Quiero decir, siempre aprendo, ¿no? Me doy cuenta que hay muchísimo. Entonces yo creo que importante la formación y luego a partir de ahí tienes varias elecciones, ¿no? Porque la gestión deportiva puedes tomarla por una parte más académica, puedes tomarla por lo público o puedes irte por lo privado. Lógicamente yo siempre les llevaría por la parte privada, ¿no? Respeto mucho el trabajo que se hace en el sector público y en el sector académico, lógicamente también, pero bueno, yo creo que el mundo de la privada es más apasionante, ¿no? Y con mayores posibilidades de crecimiento a todos los niveles. Al final, pues yo estoy en una situación personal que nunca pude haber imaginado, ¿no? No sé, creo que... ¿Tienen hueco los que salen ahora de la carrera para poder ya tener Y a date desarrollar una cuenta que compañía como los de mi Iguan? generación ya tenemos 56 años, ¿no? Esto, sí, yo creo que sigue habiendo hueco porque las compañías siguen creciendo. Es que No, pero mi pregunta es más, oye, quiero iniciar yo una compañía y llegar a toserle a Big One o todos los que a hay montar por una ahí. compañía de cero, dices. Sí, 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 sí. Ese Bueno, eso yo escenario más lo que, veo, o oye, sea, lo veo más complicado, lógicamente, porque lo que te digo, es que no es la situación de hace 30 años. Pero bueno, hay empresas que se han montado hace 10 años y son ahora mismo un referente. Es decir, sí, ¿qué pasa? Que vas a necesitar partir ya de una situación distinta. Quiero decir, vas a tener que buscar un apoyo financiero importante si quieres hacerte un hueco, ¿no? Sobre todo en el modelo de concesión, el modelo de colaboración público-privada, que se basa ahora mucho en la construcción y gestión y que necesita una gran fortaleza económica. Entonces, hombre, no todo el mundo tiene 12 millones o 14 millones de euros o 20 millones de euros para meterlos en una compañía. Y no todo el mundo va a un banco y se lo dan. Bueno, casi nadie, diría yo. Entonces, es más complicado, lo tengo claro. O sea, yo partir de cero es complicado. Sí que veo no tanto en nuestro sector de concesiones, ¿no? Pero sí que a lo mejor veo, pues veo los casos de, yo qué sé, boutiques, ¿no? Por ejemplo, Ernesto Rojas, que estuvo contigo, que además es un buen amigo, oye, pues lleva unos fíjate. añitos, lleva un poquito de añitos y es fantástico lo que está haciendo. Yo he visitado sus centros en Madrid, aún estuve con él comiendo pues, no hace muchos meses, y me parece fantástico. Bueno, ese tipo de modelo, que a lo mejor de entrada no es tan exigente a nivel de financiación, yo creo que puede haber huecos, ¿no? Y se están haciendo, o sea, está surgiendo ese tipo de cadenas boutique, que son además centros muy replicables. Yo creo que eso puede tener un crecimiento que además se puede compaginar con un modelo de centros propios y centros franquiciados. Bueno, yo creo que ahí sí es más fácil. En las concesiones administrativas, complicado. Es que además España es una rara avis en el tema de las concesiones administrativas. Este modelo, el modelo de concesión de colaboración público-privada de concesiones administrativas en España tiene más de 150 años. No en el sector del deporte, pero sí que hay ejemplos. En los años 60 ya había alguna concesión Fíjate. en Cataluña. Entonces, joder, es un sector que además ha sido espejo para muchos otros países. Y a esa altura han crecido grandes compañías, Cofid, Supera, nosotros, o sea, que además tienen eso, pues están saliendo a Europa, están saliendo, o sea, yo creo que es bastante complicado. El tipo de concesiones que surgen ahora, pues, bueno, necesitan mucho equity y bueno, y aunque ha habido ciertos fracasos últimamente en varias concesiones que han salido a concurso probablemente por un diseño no un buen diseño de los planes de viabilidad, veo complicado. O sea, partir de cero y conseguir tener una empresa de construcción o sea, de concesiones administrativas de nivel nacional es complicado, pero porque, ya te digo, porque bueno, yo creo que hay empresas muy grandes que además están apoyados con fondos de inversión
que las necesidades de dinero son muy importantes para afrontar este tipo de proyectos. Capitana, te cuento lo que pasó en una de las últimas sesiones de trabajo con un cliente. Este me decía que una de las cosas que le impedía hacer desarrollar su negocio, su gimnasio, era no tener tiempo para nada. Evidentemente, su mayor error es ser un bombero y principalmente olvidarse de trabajar la parte estratégica de su negocio. Estas dudas solemos resolverlas con 2 preguntas. ¿Qué haces para captar clientes? ¿Y cómo haces para que duren el mayor tiempo posible? Si quieres que te acompañemos a dar respuesta a estas 2 preguntas, puedes agendar, capitana, ahora mismo una sesión estratégica conmigo. Para reservar la sesión conmigo, solo tienes que entrar en marketingparagimnasios.com/sesión. Te espero dentro. Ya que estamos aquí, me gustaría que en pocas palabras reubicases a todos los capitanes cuál es el modelo real de B1 y cómo hacéis para ganar dinero. Vale, no, como os decía, nosotros somos principalmente una empresa de concesiones administrativas, colaboración público-privada. Tenemos centros privados, tenemos un centro que hemos abierto en Lugo hace poco, en una antigua discoteca, la verdad es que es un centro que merece mucho la pena verlo. Era la discoteca a la que iba yo cuando tenía 15 años. Ah, mira. Luego tenemos algún derecho de superficie, por ejemplo en Granada es un derecho de superficie de 75 años, pero en general son concesiones administrativas, concesiones de gestión de servicio o concesiones de construcción y gestión. Entonces, este modelo, ¿en qué se basa? Bueno, se basa en cubrir o ayudar a las necesidades que tiene el sector público para gestionar centros y para construir centros y gestionarlos. Al final nosotros tenemos en el ADN, yo tuve ayer una reunión en un ayuntamiento y bueno, había tenido una mala experiencia, ¿no?, con una anterior concesión. Y yo le decía que yo, porque me hablaba de, no, es que el precio público, digo, mira, nosotros tenemos en nuestro ADN metido el servicio público, somos prestadores de servicio público, de una forma indirecta, en colaboración con lo público, pero nuestros servicios públicos, nuestras acciones son públicas, con lo cual, bueno, ese es un poco lo que hacemos, ¿no? Ahora, fundamentalmente, pues hay contratos de construcción y gestión, y bueno, y hemos realizado también alguna operación corporativa en su momento, compramos 5 centros, bueno, compramos una empresa que tenía 5 centros, compramos otros 2 centros a otra empresa, bueno, un poco de crecimiento inorgánico, y eso es un poco lo que hacemos. Bien, fantástico. Dentro de ese modelo de centros, ¿vale? Son centros multiservicios, donde son centros pues, de 4 o 5 mil metros. No sé, ubícalo un poquito para que puedan entender. Sí, sobre todo gente de Latinoamérica escucha el... Nosotros en nuestro portfolio, digamos que tenemos aún centros antiguos, centros más pequeños que venían de antiguas concesiones administrativas, sobre todo en la zona de Galicia. Pero nuestro modelo en los últimos años pues son instalaciones de 4.500, 5.000 metros y hacia arriba, ¿no? Son instalaciones multideportes, son instalaciones, todas ellas tienen agua. El agua a nosotros en Galicia ha sido para nosotros muy importante siempre porque, bueno, Galicia por el clima que tiene, florecieron muchas instalaciones indoor con piscina cubierta, y yo creo que la natación, el aprendizaje de la natación se convirtió en algo un foco muy importante para los padres, ¿no? Entonces, para nosotros siempre ha sido un poco, digamos, una de las anclas dentro de nuestro centro multideportivo para favorecer los abonos familiares, ¿no?, que al final nos favorecen en la elevación de nuestro precio medio, ¿no? Y que va muy unido al concepto de servicio público, ¿no? Al final nosotros prestamos servicio a ciudadanos desde 0 años a 99, ¿no? Si bien es cierto que luego ha cogido mucha importancia toda la parte de fitness, ¿no? Ahora mismo, pues nuestras salas de fitness en los nuevos proyectos rondan todas de 1.000 metros hacia arriba. En Granada tenemos una sala de 1.200 metros. Salas de actividades dirigidas, y luego solemos tener una zona de spa y pues luego una ludoteca para que dentro de ese concepto de abono familiar los padres puedan conciliar y puedan hacer deporte, ¿no? No todo el mundo en todos los sitios tiene posibilidad de dejar a su hijo en algún sitio mientras hace actividad, y eso es un poco el concepto, ¿no? En los últimos tiempos, sobre todo desde la pandemia,
ha cogido muchísima más importancia de todo lo que es la sala fitness. Se ha incorporado mucho cliente más joven. Nos ha obligado también a cambiar un poco la distribución de la máquina que teníamos, el equipamiento, mucho más entrenamiento de fuerza. Se ha incorporado la mujer, que era una tendencia que ya venía un poco antes de la pandemia, pero se ha incorporado el entrenamiento de fuerza. Y bueno, y eso es un poco el concepto, pero como te digo, ponemos mucho el foco en el abono familiar y en el concepto de deporte para todos. ¿Vale? Claro. ¿Serían igual de rentables los centros sin piscina o más rentables con piscina? Bueno, Económicamente, no es social. distinto. O sea, vamos a ver, una instalación que tenga agua, la cuestión aquí, que es otra cosa que hay que medir mucho, es la cantidad de agua y cómo la ponen. Antiguamente la piscina tenía que ser 12 por 25, tenía que cubrir 2 metros y tenía que tener unas gradas que se utilizaban una o ninguna vez al año, con lo cual los volúmenes de agua, de aire, eran muy grandes y todo eso pues, requiere pues unos gastos de consumos energéticos disparatados. Nosotros, en la instalación que te decía en la discoteca, hemos hecho una piscina de 20 por 10 que cubre unos 50 y que tiene 4 metros de altura. Entonces, está muy aquilatado el gasto energético, ¿no? Pero es que es distinto. Yo si no tengo esa zona de agua, hay un tipo de cliente que no va a venir a mi centro. Y además, mi bono familiar deja de tener sentido. Y entonces me convierto en un centro en el cual me estoy peleando con otro tipo de centros. Me estoy peleando con los fitness park, me estoy peleando incluso con los low cost. Entonces, yo creo que nuestra filosofía tiene que ser esa, ¿no? Y que además, ponemos lo mismo, somos centros públicos, entonces tenemos que tener una oferta para todos los ciudadanos. Entonces, no tiene mucho sentido. Hemos tenido alguna experiencia de algún centro pequeño, solo con fines como complemento a otros que teníamos en la misma ciudad y tal, pero al final nosotros llegamos a tener un centro premium, pero es que nos suponía un caos tener un centro premium, porque cuando llegaba la campaña de no sé qué, de verano, de invierno, pues el departamento de marketing tenía que hacer una campaña específica, con unos contenidos específicos, con unos recursos específicos, con unos medios específicos para un gimnasio premium. Digo, es que esto no tiene ni... O sea, entonces nos deshicimos de él, digamos, sigamos centrados, con el tiro centrado, ¿no? Qué bien. Oye, entro en vuestra web, veo los precios, veo que la cuota familiar o la cuota individual se acerca mucho a la familiar, que hay poquita diferencia, o sea que hay mucho foco en esto. Y además veo matrículas. Hostia, cuando todavía las matrículas como que las está quitando todo el mundo, pero veo que sigue ahí asentado en la matrícula. Y esto, ¿no? O sea, el cómo se acerca esa cuota individual a esa cuota de familia. No sé, cuéntame un poco de esa estrategia. Tienes que darte cuenta que al ser concesiones, nosotros normalmente estamos sometidos, por decirlo de una forma grave, a una ordenanza municipal. Sí. Es decir, en la mayoría de los casos, los precios no los hemos puesto nosotros, sino que son unos precios que han emanado de la administración pública y que en muchos casos, mira, te voy a dar un ejemplo. Tenemos una instalación en el País Vasco en la que tenemos 14.000 clientes. El precio de uso es bajísimo, pero bajísimo, 20 y pocos euros. Bueno, pues supone eso que la instalación es deficitaria. El ayuntamiento nos tiene que pagar a nosotros una subvención de unos cuantos cientos de miles de euros al año. Pero porque su política es precios súper baratos. Quieren democratizar al máximo el uso de las instalaciones deportivas y no les importa soportar un déficit. Yo no soy de esa filosofía, pero lógicamente, pues bueno, son las condiciones concretas de este contrato. Entonces, claro, a mí cuando alguien me pregunta, ¿cuál es vuestro precio? Digo, pues mira, tenemos un precio medio, lógicamente, toda la compañía, pero que es un poco un KPI un poco absurdo, porque es que al final son precios que están bien, te diría que el 90% de nuestros centros, los precios vienen marcados por ordenanza municipal. En algún caso fueron contratos de concesión en los que nosotros pudimos proponer la ordenanza de precios, pues esos son más razonables y un poco más equilibrados, pero en general, pues digo, y en general son muy bajos. Te diré que el gap entre nuestros precios y el low cost, ahí está, o sea, no estamos muy lejos en algunos centros, lo cual es un poco alucinante, porque claro, no estamos comparando el mismo tipo de instalación, etc.
aunque creo que se dan unos servicios fantásticos en muchas cadenas de low cost en España. Creo que lo hacen muy bien, ¿no? Total. Y eso es un poco. Y luego lo que me decías tú, la diferencia entre el abonado individual y familiar, pues hombre, nosotros necesitamos que sea lo mínimo posible. Al final a nosotros nos interesa más un abono familiar, ¿no? Y que haya padre, madre, hijos, que se convierten en distintas anclas para que no abandonen el centro, ¿no? Porque otra de las batallas importantes es el churn rate, que es la tasa de rotación. Si yo al final, oye, tengo un abono familiar, pero mi hijo, y dejo de ir, pero mi hijo sigue yendo a natación y mi pareja hace fitness, pues sigo manteniendo el abono familiar, ¿no? Entonces, evidentemente las cuotas familiares tienen una rotación mucho más baja que las individuales. Claro, pero es porque tienen varias anclas, eso está clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros nos interesa, ¿no? Y luego todo esto bajo el paraguas, como te decía, del concepto de servicio municipal, ¿no? Que tiene que favorecer precios más económicos para familias, etcétera. Muy bien. ¿En qué momento decidís meter un fondo de inversión y por qué? Pues mira, en el año 2009, después de 16 años, ¿no? Sí, 16 años. 16 años. Llevamos 16 años. La verdad es que llevamos un trabajo muy intenso. Yo no sé la cantidad de kilómetros que me pude hacer en esos 16 años, pero debí dar 4 vueltas al mundo, seguro. No estaba en mi casa prácticamente. Yo en el año 2009, pues mis hijos, que ahora ya son mayorcitos, pues eran pequeñitos. Te diré que casi no los veía. O sea, claro. los fines de semana no, me he perdido la infancia de mis hijos y no sé, y estábamos un poco cansados. O sea, un poco como ya... nos dimos cuenta que ese modelo era un modelo que estaba surgiendo, que estaba llegando, un poco copiando ese modelo que se había instalado sobre todo en España, bueno, para realizar muchas infraestructuras, pero sobre todo puertos, autopistas, autopistas y, bueno, y medios de comunicación. Y nos dimos cuenta que teníamos la posibilidad de acceder a 2 contratos y nos dimos cuenta que necesitábamos financiación para ello. Hasta ese momento nuestra deuda era 0 euros. 0 euros. No teníamos deuda. Un renting o 2 renting por ahí de maquinaria, pero no teníamos, hicimos todo a pulmón. Todo lo que ganábamos lo reinvertíamos. Es decir, que no repartíamos dividendos ni nada. Y bueno, y vimos una oportunidad de decir, oye, mira, metemos aquí a alguien que nos ayude a que esto se haga mucho más grande. Fue un momento también en el que pudimos monetizar, los socios que estábamos en aquel momento, monetizar parte de nuestras acciones que teníamos. Y esa fue la decisión que tomamos. Y bueno, no vinieron a buscarnos, fuimos nosotros los que hicimos un sondeo entre 2 o 3 empresas de capital riesgo con la ayuda de un asesor y finalmente pues nos decantamos por la Atlas Capital. Y eso nos ayudó pues eso, a hacer en aquel momento pues nada, teníamos 3 contratos que requerían 30 millones de euros de inversión en total, 3 instalaciones. Y las ejecutamos y bueno, y a partir de ahí pues seguimos para adelante. Qué bueno. ¿Y qué se siente cuando te... Bueno, porque al final es como vendes parte de tu hijo, ¿no? Sí. Bueno, a los hijos hay que dejarles volar y dejarles crecer. Sí. Entonces, yo no sé, esto viene un poco a lo de antes, ¿no? Quieres controlarlo todo, quieres dominarlo todo, creo que hay un momentum en el que, vital también, en el que la empresa tiene que estar por encima de tus egoísmos. Si no hubiésemos hecho eso, pues no sé dónde estaríamos ahora, pero no estaríamos donde estamos seguramente. Seríamos una empresa mucho más pequeñita, a lo mejor ya lo hubiésemos vendido. Es que no se lo hubiese pasado, pero obviamente no hubiéramos accedido a un tipo de mercado, no podemos haber hecho las operaciones corporativas que hicimos de compra. No hubiésemos podido alcanzar donde estamos ahora. Entonces, bueno, creo que hay que dejar que vuele el niño también. Sí, sí, sí. Cuando se produce esto, ¿no? O sea, que entra un fondo de inversión a la compañía, entiendo que no solamente es pasta, ¿no? También es mucha estructura, ¿no? Y también es mucha visión o no. O en este caso solamente es dinero que meten dentro. Te lo comentaba antes. Mira,
para mí, o sea, para la empresa supuso, porque además se unió a la entrada también de un equipo de la parte financiera, bueno, pues con un nivel muy alto, que aún nos acompaña a día de hoy. Se llama Víctor Reyero, pues era un antiguo director financiero del grupo Roommate, y nos ayudó a profesionalizar muchas partes. O sea, la parte operativa de gestión, eso la teníamos más dominada, ¿no? Ha ido evolucionando también, porque se han ido incorporando gente, bueno, sobre todo, más que incorporarse, es gente que nos ha acompañado a lo largo ha habido mucho plan de carrera interno, ¿no? Nuestra directora de operaciones, Verónica Ávila, empezó de monitora en uno de nuestros centros. Que es una persona que conoce la compañía desde abajo y es lo que te decía, sí, al incorporarse el nuevo equipo financiero y al incorporarse el fondo, nos ayudó a profesionalizar muchísimo más y a ser mucho más eficientes, sobre todo en tareas administrativas y luego en herramientas de financiación. Yo había conceptos que desconocía. Yo no sé lo que era el EBITDA. ¿Todavía? Sí, en ese año todavía no, me cago en el 93 no se sabía lo que era el IVA. También te lo digo. También es cierto. También te lo digo. Pero sí, yo creo que, o sea, en ese aspecto ha sido muy positivo, ¿no? Creo que nos ha profesionalizado la empresa. Yo creo que hablamos en un nivel más alto, a nivel de estrategia, de conocimiento financiero, de modelos de planes de viabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? En otros aspectos, bueno, un fondo de inversión es un buen compañero, pero tiene su propia vida y tiene sus propios objetivos. Y los objetivos de un fondo de inversión al final son: meto dinero y recupero dinero. Juegan, o sea, su juego es el valor, ¿no?, de las compañías, o su estrategia, y a veces eso, pues oye, puede ser, en algunos aspectos, puede ser limitante en determinados momentos con la estrategia, con la estrategia de crecimiento de la compañía. Bueno, se trata de intentar conciliarlo, ¿no? Obviamente, una compañía que esté dirigida solo por que sea más familiar, a lo mejor, con las pegas que puede tener una empresa familiar también, pues, y que tenga una visión a lo mejor más de legado, más a largo plazo, pues bueno, favorece otro tipo de estrategias, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que fue una gran decisión que ha sido buena para la compañía. Claro. Lo que pasa es que llega un momento donde hacen la salida, ¿no? Sí, bueno, nosotros ya hemos tenido una salida y ya tenemos otro. Ya habéis tenido varias, ¿no? Claro. Ahora está Formentor Capital y no dentro de mucho habrá otra salida. Es ley de vida, es su funcionamiento. Tienen un periodo de permanencia máximo que luego pueden prolongar. En el caso de Atlas lo prolongó un poco porque además coincidió con la pandemia, etcétera, etcétera. Pero bueno, es así. Los fondos no se quedan eternamente, ¿no? Al final tienen que dar respuesta también a sus inversores, a los que han puesto el dinero, ¿no? Y tener unos retornos, ¿no? O escapar y no tener retornos. Depende de la situación, ¿no? Desde luego, la verdad que esto es un mundo, ¿eh? Cómo va cambiando todo y cómo va cambiando, digamos, las piezas del ajedrez y cómo se va moviendo todo, porque si miramos 30 años atrás, que no cambia la película. Sí, es que hace 30, ¿sabes qué pasa? Que hace 30 años es que igual no había estas necesidades de tanta inversión. Que decir, los gimnasios que habían eran gimnasios más pequeños, más modestos, las instalaciones deportivas, las construían las administraciones deportivas, las instalaciones que había. Entonces no existía este modelo tan exigente, ¿no? Es decir, que nosotros hemos hecho inversiones de 12, 13, 14 millones de euros. Y hay centros, concesionarios que han salido de 18, 20 millones de euros. Esto requiere mucho pulmón, ¿no? Y sobre todo cuando a lo mejor pues, haces 3 a la vez. Nosotros cuando hicimos la entrada de Atlas es que hicimos 3 en 2 años. Claro. Entonces 30 millones de euros así de penalti, pues... De otra forma implanteable, prácticamente. Implanteable. No sé en qué año me visité alguna instalación de Big One y me llegan cada 2 por 3 SMS de Big One para que me dé de alta. Y no te das de alta porque ya lo tengo controlado. No tengo ningún Big One.
No tengo ningún Big One cerca de Córdoba, en Córdoba, así que ya te digo, oye, mira, igual a ver cuando venís para aquí, para Córdoba. Te voy a contar una cosa, se lo decía el otro día. Ya te dije que estuve en Jaén esta semana. Sí, estuve ya a punto de ir a ese evento y al final no fui por Sí, 1000 pues cosas. estuvo muy bien, muy interesante. Y no sé con quién habla, digo, nunca he estado en Córdoba. Me No parece me digas increíble, eso. me da esta vergüenza decirlo. Digo, no he estado nunca en Córdoba. Y de hecho quería visitar porque creo que se ha abierto un gimnasio allí bastante grande, así chulo, ¿no? Me suena que hay algo por ahí. Eh, en Córdoba, lo último que ha abierto ha sido un fitness park, creo. Sí, pero no hay un centro Eh, así más premium grande, ¿no? sí, duró 4 o 5 meses. O sea, que no llega a tiempo. Ese fue el gimnasio Tempo, que bueno, la verdad que montaron algo súper chulo, súper premium, fantástico, pero no tenían licencia. Yo sé que creo que es un problema de licencia y lo cerraron, ¿vale? Y está Pero esa cerrado. está cerrada definitivamente, entonces. Sí, 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 sí. Pues mira, ya tengo que buscarme otra excusa, pero tengo que ir a Córdoba de todas formas. Bueno, tómate la Yo excusa me como decía que lo de los SMS. Yo recibo SMS de igual de 20 compañías distintas. Porque yo me doy de alta en todos los sitios también. ahí está. Ahí está. Bueno, y la pregunta iba bueno, tómatelo de Córdoba como excusa el que te invito a una cena. Así que ahí ¿Ves? lo tienes, ya tienes la excusa. Y si quieres otra excusa más, yo en Córdoba tengo un complejo de apartamentos turísticos, estás invitado a Perfecto, venir a pasar una noche, bueno, las que quieras. perfecto. Eso por un lado. Luego, por otro lado, el SMS iba un poco por, oye, no sé si qué estrategia o qué acciones son, yo que sé, algo que os haya funcionado de puta madre y que he dicho, hostia, tío, esto hay que replicarlo o no sé, algo que pueda inspirar desde la perspectiva del marketing. Mira, a ver si soy capaz de dar algún tic bueno. Eh, por hablar primero en general, ¿no? ¿Qué es lo que más ha crecido en nuestra compañía en los últimos años? ¿Qué departamentos son los que más han crecido? El departamento de tecnología, sistemas o como le quieras llamar, dependiendo de la compañía. Pues ya no puedes llamar departamento informático porque hasta se ofenden. Sí. Estaba escuchando a Aníbal, que es nuestro director de sistemas. Vamos, me mandaría ahora mismo un WhatsApp diciéndome, oye, ¿cómo que informático? No, chascarrillo aparte, ese departamento es el que más ha crecido y el que más ha crecido el departamento de marketing y comercial, pero exponencialmente. ¿Por qué ha pasado todo esto? Pues hombre, primero, porque hace 30 años no había labor comercial y hace 20 años tampoco. No Es hacía decir, falta. claro, No no creo. hacía falta, o sea, la había en otros sectores, pero en nuestro no, porque no había competencia. De hecho, nosotros éramos monopolio en un montón de ubicaciones, ¿no? Claro, cuando ya empezó a apretar el zapato, pues se empezó a trabajar. ¿Cuál es la ventaja nuestra? Que nosotros siempre nos hemos inspirado mucho en otros sectores ya mucho más evolucionados en toda la parte de, bueno, que por necesidades estaban más evolucionados en la parte de marketing, en todo el tema de hotelería, toda la parte de retail, que yo creo que tiene, al final nosotros es un poco de retail, ¿no? Ujú. Entonces, de hecho, cuando hacía unos años, cuando entraba un director nuevo, le regalaba siempre un libro que se llama Servicios y Beneficios, ¿no? De Ujú. Web. Porque, bueno, me gustaba porque era, bueno, como muy genérico, ¿no? De unas bases claras sobre fidelización, retención, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo que iba, que esos dos sistemas, o sea, esos dos departamentos son los que más han crecido. El de tecnología también, lógicamente, porque también, bueno, la tecnología ha evolucionado de una forma exponencial. Yo siempre digo que yo he vivido varias evoluciones tecnológicas, porque yo recuerdo cuando los primeros carnets que hacíamos en nuestros centros eran en un papel de cartón, le pegábamos una foto y no había ni ordenador. Entonces, claro, yo he vivido varias revoluciones tecnológicas, ¿eh? Y no lo digo de broma. Teníais Sobre la ficha, ¿no? El fichero este así con todas Tal cual, las esta, ¿no? tal cual. Yo recuerdo la primera vez que se puso un ordenador en un centro. Recuerdo que la primera base de datos la hice yo, con el programa Lotus 123. O sea que estamos hablando del Pleistoceno, ¿no? Pero bueno, sí que... y además esos dos departamentos van muy de la mano, ¿no? Porque al final el CRM, no sé qué, no sé cuánto, bueno, tienen muchas sinergias, ¿no? Y su trabajo, digamos que está muy unido. Yo creo que el cambio más importante con nuestra compañía es que nuestra compañía ha estado siempre muy centrada, al final somos una empresa de servicios, ¿no? Somos personas gestionando personas.
Pues Total. siempre decimos, no, necesitamos en gestión de instalaciones deportivas. No, las instalaciones deportivas es una herramienta que está ahí, es un edificio, pero realmente lo que gestionamos son personas, servicios, con personas que lo hacen, ¿no? Entonces, el tema aquí es dónde pones el foco, ¿no? Nosotros hemos puesto mucho el foco en el cliente, ¿no? Históricamente. Pero desde hace poco estamos concentrando más el foco en los empleados. De hecho, Ajá. hemos empezado desde hace 1 año y medio, 2 años, hemos empezado con, bueno, pues con una serie de cuestiones. Hemos creado nuestra propia red de comunicación interna que se llama BePeople. Hemos empezado un sistema de OKRs. Bueno, estamos poniendo más el foco, sin olvidarnos de nuestros clientes, lógicamente, ¿no? De nuestros usuarios. No podemos olvidarnos de ellos, pero sí que yo siempre digo que está en nuestro debe el no haberlo hecho antes, ¿no? Porque al final hemos ido creciendo, al final somos mil personas aquí joder, al final, ¿qué importancia tiene la estrategia que marquemos en el comité directivo? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Si al final quien está allí en contacto directo con nuestros clientes es Pepito en recepción, Manolita en fitness y no sé qué. Si esas personas no están alineadas con las estrategias de la compañía, no están alineadas con la compañía, olvídate. O sea, se va a perder toda la fuerza y todo lo que tú pongas, todos los medios Total. económicos que pongas, todas las estrategias, todos los sistemas tecnológicos del mundo mundial, no valdrán de nada. Valdrán, pero por el camino te perderás un 40% de fuerza, un 50%. Con lo cual, ya te digo, desde hace un tiempo aquí, pues desde el comité de dirección hemos decidido que queremos poner un foco mucho más en todos los compañeros de la compañía, porque esa es la verdadera fuerza de la compañía. Y lo que te digo, y el resto pierde sentido si realmente la gente no está alineada. Y no es un trabajo fácil, ¿eh? Sobre todo cuando es una empresa estamos tan separados geográficamente, cuando las instalaciones son diferentes, cuando los convenios laborales son diferentes. Bueno, Claro. no es tan fácil hacerlo, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando en ello y yo creo que ya empezamos además a ver resultados, ¿no? Qué Y bueno. Pues mira, para los NPS, etcétera, etcétera, pues te lo demuestra, ¿no? me viene al pelo eso que me cuentas porque era justo una pregunta que tenía ahí apuntada, que fíjate que te la voy a leer textualmente. ¿Cómo detectáis que alguien no está alineado con vuestra cultura y qué hacéis? Mira, los síntomas son claros, yo creo, ¿no? Es decir, si tú tienes, o sea, tú no puedes tener una instalación y nos ha pasado, una instalación magnífica, donde has hecho una inversión brutal, que está todo maravilloso, con un equipamiento de última generación, bla, 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 y resulta que tu NPS es un desastre. Ujú. Y resulta que el absentismo está disparado. O sea, hay una serie de KPIs que te demuestran que algo pasa. Y luego vamos a lo quirúrgico, ¿no? Porque esto no siempre pasa lo mismo. Y no siempre los problemas son los mismos. A veces el problema puede venir de abajo, puede venir de arriba, puede venir del medio, puede venir de al lado. Si me explico, ¿no? Sí, 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 perfectamente. Entonces, no es fácil, ¿no? Y luego, sobre todo porque, por desgracia, muchas veces hay problemas que ya se han arraigado tanto que es muy complicado volver a una situación pues que sea de verdaderamente la gente está alineada, ¿no? Entonces, es complicado. Entonces, yo creo que por eso creo que es lo mejor ser más preventivo, ¿no? Porque estamos diciendo, oye, poner herramientas que faciliten que las personas estén más alineadas, se sientan más integradas, reciban una comunicación clara y transparente de todo. Nuestra compañía, yo tengo algún director que ha venido a trabajar con nosotros, que trabaja en otras compañías, que no conocía la cuenta de explotación de su centro. Ostras. Un director que no conocía la cuenta de explotación No de su centro. conocían la cuenta de explotación de su centro, solo conocían los ingresos, pero Guau. no les daban la cuenta de explotación. Yo digo, madre mía. Entonces, claro, nuestra compañía
esta semana vamos a tener la reunión de todo el equipo directivo, vamos a estar 3 días ahí en Orense reunidos. Ahí se dice todo, se dan todos los datos de la compañía. ¿Cuánto ingresamos? ¿Cuánto gastamos? ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto tenemos de deuda? Somos claros y transparentes. Y yo creo que eso es bueno, porque a la hora también de tomar algunas decisiones, o cuando tomamos alguna decisión, las cosas se entienden mejor, ¿no? Porque, claro, tú puedes tener tu instalación, a lo mejor va muy bien y tienes un EBITDA fantástico, y no tienes apenas deuda. Pero es que a lo mejor resulta que 4 que están al lado pues no levantan bien los números y tienen una deuda importante. Entonces, bueno, a veces tienes que tomar decisiones en toda la compañía, integrales, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, yo creo que eso es importante. Entonces, ya te digo, creo que estamos buscando sobre todo transparencia en las comunicaciones, transparencia en información y luego, bueno, buscar puntos de encuentro, ¿no? Pues como te decía, el B-People, que es una fantástica herramienta para que la gente comparta allí sus comentarios. Deciros que hemos puesto, además, oye, hemos dicho, oye, aquí no se puede, aquí, esto es un foro para hablar de cosas, no para hacer reclamaciones sindicales o yo qué sé, lo que quieras, ¿no? Y decirte que solo tuvimos un caso, y somos muchas personas, solo un caso de una persona que bueno, que hay algo que no tenía mucho sentido. Hablamos con él y dijimos, hombre, que no pasa, o sea, que no es el foro, no pasa nada, o sea, sí, lo que quieras, pero habla con quien tengas que hablar, pero este no es el foro para comunicar esto, ¿no? Y luego el tema de los AKRs, que al final soy un tema que se trabaja bajo una serie de objetivos para conseguir una serie de crear una cierta competencia entre los centros, hacer que los grupos de cada centro o por zonas pues compartan y vayan y tengan un objetivo común. Bueno, yo creo que eso... ¿Tiene OKR cada trabajador o es más No. No. Lo hacemos, sacamos 3 o 4 al año. Bien. Y lo que hacen es trabajar por equipos, bueno, conseguir objetivos. Que pueden ser equipos de centros, equipos transversales de centros, pues hay diferentes fórmulas. Fantástico. Oye, ¿cuál crees que es el principal miedo que tienen los emprendedores, los empresarios del fitness? No sé, yo creo que en general somos bastante osados, ¿no? Sí, total. Yo lo fui. Pero yo creo que es porque es, volvemos a lo que te comentaba antes, ¿no? De nada. Yo creo que como la mayoría de la gente que se mete en esto, pues ha tenido, la mayoría en general, experiencias deportivas, ha sido deportista, está acostumbrado a los retos, a ese pequeño sufrimiento, a enfrentarse a sus propios demonios, sus propios miedos. Bueno, creo que somos personas bastante aguerridas, ¿no? Yo sí que creo que ahora, no sé, me sorprende muchísimo que sigamos creciendo de esta forma. O sea, me sorprende y a la vez me alegro, ¿no? Veo, no sé, nosotros estamos en números récords en la compañía de abonados. Pero es que alrededor de nuestros centros han crecido tropecientos mil centros que intentan llevarse su parte del pastel. Entonces, cada vez hay más gente haciendo actividad física, actividad deportiva. En Galicia, por ejemplo, yo que pertenezco a la directiva del clúster, nuestro objetivo es alcanzar que haya 2 millones de personas haciendo deporte. Entonces, todos estos síntomas, yo creo que hacen que no veamos tanto riesgo, ¿no? A la hora de emprender. Asimismo, yo doy muchas charlas en FP. Bueno, muchas charlas. 1 o 2 veces al año me invitan a FP y me gusta mucho ir a charlas de emprendimiento, ¿no? Sí. Entonces, claro, chavales ahí que están súper ilusionados y tal y cual, ¿no? Yo siempre les digo que la ilusión es estupenda, pero que si al final vas a depositar parte de tu patrimonio y de tu esfuerzo personal en algo, no puede partir solo de la ilusión. Hay que acompañarlo de algo un poquito más profesional. Y si no lo tienes, hacer que alguien te acompañe en ello. Y hacer un estudio previo de tu mercado, de realmente cuál va a ser a lo que te vas a dedicar o cuál es tu nicho de negocio, una pequeña cuenta de plan de viabilidad. O sea, no sé. Nosotros empezamos con ilusión. Yo puse 100.000 pesetas cuando monté la compañía. Fíjate.
y eso es todo lo que he tenido que aportar en mi vida. Pero eran otros momentos. Yo creo que, no sé, que hay que tener ilusión, pero también hay que ser un poco objetivo bueno, y centrar un poco el tiro. Pero creo que sigue habiendo grandes oportunidades. Te decía, yo veo, pues hablaba antes de Ernesto, pero hay muchísimos más, ¿no? Sí. 5, bueno, un montón de compañías pequeñas que... Como Pequeñas, tiras para la tierra, ¿eh? Como tiras para la tierra, que me dicen más que compañía de la tierra, ¿eh? Ahí, hombre, sí me gusta. es que son amigos míos, tengo que hablar bien de ellos. No, pero que creo que son compañías que han empezado, que han encontrado un producto joder, muy bueno, que lo están haciendo muy bien y que se van replicando y que joder, yo estoy seguro que van a ser grandes compañías. Grandes Sí. compañías. Total. Oye, en todo este proceso de estos 30 y pico años, seguro que te has enfrentado a desafíos que en aquellos momentos te parecían imposibles y que ahora, con la perspectiva que tienes principalmente de 32 años, te parecen de risa. No sé si destacarías alguno que dices, este macho, ¿cómo me pude agobiar, entre comillas, por esto en aquel momento cuando Pues ahora lo mira, veo tan fácil, ¿no? yo me acuerdo cuando hicimos la primera obra, que era una obra de remodelación de un centro, que era una chorrada. Bueno, una chorrada, claro, ahora digo que es una chorrada, pero en aquel momento, claro, si yo no sabía mucho de gestión deportiva, como graduado que soy en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, especializado en rendimiento deportivo, ¿qué sabiría yo de obras? Imagínate. Nada. Entonces yo me acuerdo cuando hicimos la primera obra, que era nada, hacer una reforma pequeñita allí, poner un jacuzzi, no sé qué, cambiar aquello, o sea, aquello que me parecía imposible, acabarlo en tiempo, me parecía la mayor obra del mundo, todo esto funcionando, la instalación, etcétera. Claro, ahora pues haces una obra, pues eso, que va a durar 18 meses y que son 12 millones de euros y no sé qué, y es que me lo tomo yo hasta me pongo contento. Claro. Hasta me gusta, ¿sabes? ¿No? Luego, oye, como todo, ¿no? Luego tiene sus problemillas y tal. Pero claro, la perspectiva es alucinante, ¿no? De las cosas, ¿no? Desde luego, sí. Es lógico, ¿no? Tal cual. Oye, y ¿qué proyectos tiene Big ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el rumbo? O sea, en esa reunión que tenéis dentro la semana que viene con todo el equipo directivo, o sea, ¿qué vas a transmitirle? ¿Vais a seguir con el mismo modelo? ¿Queréis cambiar? ¿Estáis haciendo ahí No, mira, laboratorio para sacar cosas nuevas o no? ¿O queréis estamos, crecer mucho dentro del modelo? ¿Para dónde vais? mira, hay varias cuestiones. Una, lo que te dije, seguir centrando mucho el foco y estamos con nuevas herramientas y nuevas cosas que vamos a presentar en la reunión, que no puedo hacer spoiler, como comprenderás. Saldrá esto después de la reunión de todas formas, Vale, creo. para Bueno, no sé, igual centrar no lo todo, sé, sale la semana que viene, creo. ya, para centrar el trabajo en los empleados, como te comentaba, y en los equipos y fortalecer toda esa relación entre grupo y ese alineamiento con la compañía. Por otra parte, estamos en un momento, en un ínterin en la compañía en el que estamos haciendo una serie de cambios corporativos, estamos reestructurando nuestra deuda y eso ha hecho que llevamos pues eso, un año y pico que no hemos crecido, ¿no? Estamos preparándonos, armándonos para lo que viene. Y lo que viene es que, bueno, queremos hacer alguna operación corporativa, queremos lanzar varios proyectos que ya tenemos medio masticados y queremos salir de España. Wow. ¿Bueno? Sí. Sí. ¿Y por qué? Bueno, Bueno, porque Portugal, que lo creemos que tenía al hay ladito, ¿no? buenas oportunidades fuera de España. Tenemos ya una A nivel oportunidad. concesional. Sí, tenemos una oportunidad ya en Portugal, que ya tenemos el acuerdo. Y en su momento, antes de la pandemia, estuviéramos viendo Italia. Lo que pasa es que la verdad es que luego lo dejamos porque bueno, surgió la pandemia y todo el rollo y ya no lo lanzamos. Ahora mismo están ahí GoFit, está Forus, muy fuertes ahí en Italia. Bueno, vamos a empezar por Italia y vamos a ver cómo nos vamos manejando. Porque a nivel estratégico es bueno para la compañía o porque, oye, me mola tener otro puntito más, porque, hostia, España hay comunidades que ni tocáis todavía. O sea, en Extremadura me parece que no hay en ningún sitio. Bueno, sé, estuve viendo esta mañana Bueno, un poco porque las ubicaciones. ya te digo, es que nosotros estamos un poco o sea, un poco no, al final somos sobre todo concesionarios. Entonces, estamos a las concesiones que salen y luego mediante hay una fórmula dentro de la ley de contratos que se llama la iniciativa privada, no sé si la conoces, que es que, oye, yo puedo ir a una administración y decirle, mira, este solar que tiene usted aquí, le propongo construir una instalación deportiva, bla, 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 bla. Ellos aprueban esa iniciativa privada y luego a partir de ahí
generan unos pliegos de condiciones y se genera un proceso de libre concurrencia también. O sea, no espero que des tú. Acabamos de lanzar 2 iniciativas privadas en 2 sitios en los que no estamos. Ah, qué bueno. No sabía yo que existía esa fórmula. Sí. Es una fórmula en la que además, si quieres, profundizo un poco en ella. Lo bueno que tiene es que ya un operador, oye, presenta una propuesta, con lo cual la administración se garantiza que es algo viable, porque si el operador te lo plantea, o sea, lo que yo estoy planteando, estoy seguro que va a haber 4 o 5 más que les va a valer también, ¿no? Pero la entrada me vale a mí, ¿no? Entonces, encaja dentro de lo que ellos plantean, y que al final esto lo que planteamos son instalaciones, pues como decía, multiservicio, con orientación al abono familiar, bueno, y bajo el prisma de que es un servicio público. Entonces, a partir de ahí, es mucho más rápido, ¿no? Porque nosotros hoy lo hacemos en un mes, estamos entregando una iniciativa privada, ellos lo aprueban y a partir de ahí ya solo tienen que hacer los pliegos de condiciones, que no que tengan que hacerlo desde el principio, que tienen que hacer pues, sus planes de viabilidad, el estudio arquitectónico, bla, 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 y a la vez se garantizan eso. Solo nos da una ventaja al licitador, dos ventajas. Una, si no es la empresa adjudicataria, la empresa que sea adjudicataria tiene que pagar los costes que ya van contemplados en el plan en el estudio de habilidad en los que haya incurrido la empresa que ha sido la que ha lanzado la iniciativa privada. Pues claro, yo hacer una iniciativa privada a mí me supone igual, pues no sé, 100.000 euros, por decir algo. Porque tengo que pagar unos arquitectos, tengo que hacer un trabajo de geomarketing, tengo que hacer un montón de cosas y tengo que preparar toda la documentación y entregarlo, ¿no? Y luego también normalmente te suelen dar 5 puntos en la valoración para el concurso. Pero eso no te garantiza que ganes, porque nosotros en su momento presentamos una iniciativa privada y la gana otra empresa. Qué bueno. O sea que también tenéis como captadores de terrenos, ¿no? Donde creéis que puede ser interesante y que no están, ¿no? Entiendo Sí, yo porque... bueno, lo hacemos. Nosotros tenemos un equipo de desarrollo y expansión que dirige Gonzalo Angueira desde hace unos años y que tenemos unos cuantos analistas trabajando ahí. Y bueno, y ahí es donde vamos un poco captando, más luego, pues hombre, hay en el sector 4 o 5 personas que te vienen a ofrecer, pues oye, opciones, ¿no? Oye, tal, este sitio. Aunque en el caso de las concesiones, o sea, nos vienen más a ofrecer cosas para privado, porque en el caso de las concesiones, digamos que ya lo tenemos nosotros más sondeado, ¿no? Tenemos chequeadas las poblaciones. Eso es público además, ¿no? O sea, es una cosa que al final siempre está ahí. No, y que tenemos muy chequeadas pues instalaciones de más de X población, qué competencia hay, dónde hay, aquí hay hueco, no hay hueco, ¿no? Entonces, bueno, y vamos entrando en los sitios donde vemos posibilidad, te reúnes con ellos, a lo mejor le dicen, oye, mira, que yo no quiero que prestes necesidad privada porque tengo mi propio plan estratégico y no sé qué, estupendo. Y cuando saque la concesión, se la saca en una fórmula en que haya posibilidad de una colaboración público-privada, pues nos presentamos o no, dependiendo. Claro. O sea, en un pliego que no... Bueno, ya habrás visto lo que ha pasado en Madrid, ¿no? Que han salido 5 o 6 concesiones que quedaron desiertas. Bueno, pues si las condiciones son las adecuadas, pues no nos presentamos, lógicamente. Y esto cada vez está pasando más, ¿verdad? ¿Cómo? Que esto, cada vez lo que ha pasado en Madrid, está pasando más, quizá, ¿no? Que sacan tan apretadas las condiciones, ¿no? Que dicen... Pero es que mira, el caso de Madrid es muy especial. Ya no es tanto que hayan apretado las condiciones. Madrid tiene varias cuestiones. Por una parte, los planes de viabilidad no han sido los adecuados, ¿no? Han hecho un copy-pega y entonces, claro, no puedes comparar Villaverde con Pacífico. O sea, y luego, Madrid ahí tiene un problema desde hace muchos años, que es que las tarifas públicas están congeladas desde el año 2012, si no me equivoco. Entonces, claro, si tú vas a licitar un concurso a 30 años, que eso es otra de las cuestiones que tal, los periodos que pusieron son bastante cortos, no me acuerdo, eran 25 años de máximo, vas a licitar un concurso de 25 años que te lleva 2 años construirlo y que luego encima, año a año, no voy a poder actualizar el IPC, pues no tiene mucho sentido. Total. Un poco lo que ha pasado en Madrid. Yo creo que, bueno, en general, en Zaragoza también hubo una mala experiencia con un concurso, no sé. En general, en los sitios que quieren que escuchan, que quieren escuchar, pues consiguen que los proyectos salgan para adelante, ¿no? Y luego también ha habido algunos casos en que la gente se vuelve loca y lo único que quiere es canon, y claro,
pues hay sitios y ubicaciones que no soportan. Que no soportan. Antes hablábamos, hace ya un ratito, ¿no? Cuando me decías que en todo el fondo de inversión, que no habías conocido prácticamente a tus nenes, solamente los fines de semana y de vez en cuando. ¿Crees que es necesario ese equilibrio de vida y negocio? Yo siempre digo que si tienes un negocio en el que no te da tiempo, tienes una cárcel de oro, ¿no? Entonces, siempre y cuando te dé dinero, ¿no? Pero si no te da Sí. dinero, al final tienes una cárcel, ¿no? Pero, hostia, ¿no? ¿Cómo haces tú para esto, no? O sea, para Bueno, que yo al ahora, final tener... sí, ahora lo llevo un poco mejor, ¿eh? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? A lo mejor cuando la empresa era más pequeña, joder, yo es que era un poco más hombre orquesta, ¿no? Viajaba mucho, estaba aquí, estaba para las aperturas, y estaba para no sé qué, estaba para lo otro, estaba para todo. Eran 24/7. Ahora, joder, tengo mucho equipo y yo creo que concentro más mi labor además en donde yo aporto valor, ¿no? Porque, Claro. ¿sabes? Es decir, pues voy a reuniones más específicas, en situaciones en las que yo creo que puedo aportar valor. Y, y por otra parte, que he conseguido, mira, lo comenta en una charla, en una mesa redonda que hubo en Vigo hace poco también, que me invitaron ahí, les decía, es que lo que me da mi libertad es mi esclavitud. ¿No? Y le digo, claro, que es un poco paradójico, ¿no? Y porque decía, es que claro, yo hablaban comparado, ¿no? Con un funcionario, trabajo de 8 a 3. Digo, ya. Pero es que yo no tengo que estar de 8 a 3 de lunes a viernes en ningún sitio, o en todos. Claro. Entonces, Claro. mi esclavitud también me da mi libertad, ¿no? Quiere decir Sí. que ahora que estoy aquí por la mañana contigo, tranquilamente, y no pasa Total. nada. Sí, yo siempre digo que tenemos que buscar eso, ¿no? O sea, el equilibrar el tiempo y el dinero, porque Sí. no todo es dinero ni todo Lo es que pasa es tiempo, que al ¿no? final ya muchas veces ya las cosas no las haces por dinero. Yo creo que ¿sabes? No sé, yo creo que a veces me dicen, joder, cuando te retires y tal, no sé qué, digo, cuando retire, hombre, hay mucha gente que dice, yo no voy a hacer nada, digo, pues sí que voy a hacer algo. Porque yo soy una persona súper activa y aparte pues, de trabajar, pues me gusta entrenar y tengo mis hobbies y luego me gusta también hacer mucho, no sé, muy manitas, me gusta hacer, o sea, Ah, qué bueno. yo voy a seguir haciendo un montón de cosas, seguro, seguro, no sé las qué y no sé de qué forma, pero vamos, que no me voy a alentar por la mañana a comprar el periódico. ¿Tienes O sí, fecha ya o no? sí, también. ¿Tiene fecha? No, no tiene fecha. Tú, que si tienes fecha No tiene fecha. No tiene fecha, ¿no? No. Bueno, Pero eso no quita que pueda ser dentro de un año o 10. fantástico. Desde luego, Eh, a mí te digo una cosa, y no es arrogancia, ¿eh? El día que me levante por la mañana y no me apetezca, lo dejaré. Seré honesto con la empresa, seré honesto con mi equipo y seré honesto conmigo. Diré, oye, no. fantástico. Sí, yo creo que hay que hacerlo así tal cual, siempre y cuando te lo permita la empresa. Si te lo permite, oye, fantástico. Bueno, me lo tiene que permitir, que me va a hacer. Bueno, siempre que te lo permita, más que la empresa, el estatus de la empresa. ¿Me explico? Es decir, de una empresa pequeñita en la que depende 100% de ti, pues no te lo Bueno, permite porque no puedes, ¿no? Pero yo lo pienso así también, ¿no? O sea, en el momento que estés en claro, un bueno, sitio donde no pero aporte y donde no... bueno, pues que en mi situación yo no soy imprescindible. ¿Eh? Yo siempre digo Ya, que yo no soy imprescindible. ¿Eh? De hecho, yo de un tiempo para acá recibo menos llamadas, ¿no? De hace unos años, ¿no? Y digo, joder, qué bien va esto, macho, no me llama nadie. Claro, solo me llaman para las cosas chungas también. ¿Eh? Entonces ya. hay uno de mis delegados, que es un amiguete mío, que se llama Saúl, cuando me llama, digo, es que cada vez que te veo tu teléfono me pongo este nervioso. Digo, pues nunca me llamas para nada bueno. Y claro, se ríe, ¿no? Dice, claro, ¿por qué te voy a llamar para algo? Digo, pues yo sé, llámame para contarme algo chulo, yo qué sé, no sé, un día así me dices, me llamas, me cuentas algo maravilloso. Total. No me llames trayéndome bombas. Tal cual, tal Es cual, tal broma, cual. es lo que hay, no pasa nada. Bueno, yo creo que ya te la apagan casi todas, así que qué Sí. guay. Oye, Roberto, podría seguir haciéndote preguntas aquí hasta mañana, seguro, pero luego hay algunos capitanes que se quejan que es que no le da tiempo de escuchar el podcast desde el trabajo en el ida y vuelta, ¿no? Entonces ya me han dicho, oye, 1 horita y media está bien. Venga, pues vamos a ir Es lo tal cuadrando para un avión, porque entre que eso, subes, arranca y tal. tal cual. Pero siempre me gusta terminar el podcast con 5 preguntas, ¿vale? Esas 5 preguntas te las hago a ti, son cortas,
Las tienes que responder de forma corta. Si la haces bien, te dejo que me hagas tú a mí una. ¿Te parece? Venga. Y así te paso el micrófono y me la tiras tú. Tu mejor estrategia cuando tienes duda. Mi mejor estrategia cuando tengo dudas, no tomar la decisión yo, compartirla con el equipo. Me encanta. ¿Qué significa para ti ruido mental? Pues mira, yo tengo un problema, y aquí va a ser un poco más larga la contestación de lo previsto. Yo tengo un problema en el oído, entonces a mí las atmósferas con mucho ruido, con mucho tal, me crean ansiedad. Entonces, todo lo que sea ruido me saca un poco de mis casillas. Entonces, intento escapar del ruido. Cuando hay una situación que genera ruido, me aparto, pienso un poco y luego vuelvo. Porque incluso me hace reaccionar mal. Bien, fantástico. Me gusta. Una nueva vía que explorar para dar visibilidad a B1. Bueno, yo creo que tenemos ahí alguna asignatura pendiente en el sector. Y nosotros en concreto, o sea, como empresa que te decía de servicio público y deporte para todos, creo que no estamos poniendo el foco lo suficiente en los senior. Creo que debemos hacerlo. ¿En los qué, perdón? Senior, la gente mayor, En los clientes mayores. clientes mayores. Ya empieza a ver, el otro día hablaba con uno que tiene un gimnasio en Pamplona, que es un gimnasio específico para mayores de Sí, sí, 45 sí. años. Claro, es que yo ya sé que hay experiencias de ese tipo. Lo que pasa es que yo creo que nosotros aún no hemos adaptado o centrado el servicio para ese tipo de usuario, que cada vez hay más, ¿no? Te decía antes que mi Sí. madre tiene 82 años y va a mi centro deportivo y vamos, si me pongo a lo de ella me pega un meneo. Entonces, claro, cada vez la gente vive más años y además está en una condición física mejor y además es personas que ya traen en su mochila experiencias deportivas, ¿no? Desde luego. Con lo cual creo que hay que poner un poco el foco ahí también. Creo que esa Totalmente. cultura no la hemos superado. Totalmente. Yo cuando me contaba este chico que también tiene un centro de CrossFit y este era un modelo que le iba muy bien además, digo, oye, chapo, chapo. Que por cierto va a venir al podcast. Otra pregunta. Lo que más pereza te da en tu día a día. Lo que más pereza me da. El correo electrónico. ¿Tienes a alguien que te filtre el correo electrónico o te No, lo no, chupas tú no, no. entero? No tengo. No, a mí es que me gusta más el face to face, ¿sabes? Ya. Entonces, a mí sí, bueno, yo además tengo otro problema, sobre todo problemas por lo que ves. Tengo otro problema, nivel bajo de concentración. Entonces, a mí si me hablas más de 3 minutos seguidos y no captas mi atención, he desaparecido, estoy ya en otra galaxia. Y si me mandas un correo electrónico que tenga que hacer mucho scroll, ya pierdo la concentración. Y si me mandas un audio de 2 minutos, no te lo escucho ya directamente. Ya. Yo en mi equipo le tengo prohibido audios de más de un minuto. O sea, veo un audio de más de un minuto, le contesto y digo, resúmelo en uno. Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Yo creo que en general se utilizan bastante mal los medios de comunicación, ¿no? Es decir, tú no me puedes enviar al WhatsApp 2 archivos PDF de 120 folios. Ya ven. ¿Pero esto qué es? No me puedes mandar un audio de 1 minuto y medio. No me puedes mandar un correo electrónico a las 8 de la mañana diciendo, Roberto, es muy importante que firmes esto. Coño, llámame, Ya. que igual no veo el correo electrónico, ¿no? Yo qué sé, o me concede, no sé. No sé, creo que utilizamos mal los tal. Y luego están la gente joven, bueno, mis hijos, por ejemplo, que están con el teléfono todo el día en la mano, los llamas y nunca te contesta. Y Total. te mandan WhatsApp. Y eso me Total. pone malísimo. Pero bueno, es lo que hay. Tal cual. La tarea más importante de tu día a día. La tarea más importante de mi día a día. Pues no sé, trabajo. Pues Es, venga, tírala. ¿qué? Que No, tírale, tírale. yo creo que la tarea más importante es hacer algo de actividad física.
creo que es lo que me da la lucidez para el resto. ¿La hace a primera hora o cuando toca? No, cuando toca. Yo siempre antes, como fui nadador, era de entrenar ya por las mañanas, pero ahora no. Ahora me gusta más entrenar al mediodía. ¿Sí? Y ya te digo, ahora llevo 2 o 3 semanas, te lo decía antes, llevo 2 o 3 semanas sin entrenar porque tuve una lesión en el gemelo y tal. Y ya estoy un poquito, que ya me está llegando, ¿vale? Ya. Yo creo que es como que mentalmente me libera y me llena de fuerza. A mí me pasa igual y yo lo hago a primera hora, llevo ya un tiempo que a primera hora, aunque luego a mí lo que me gusta es la bici realmente, pero como esto a esa hora no lo puedo hacer, pues hay veces que luego por la tarde salgo con la bici, pero por la mañana a primera hora sí que es verdad que tengo ya como mi rutinilla que me sienta, sobre todo aquí, de una forma brutal, vamos. Bueno, pues Roberto, 5 preguntas, 5 respuestas, te toca ¿Cuál crees que es la mayor carencia de los gestores deportivos en España? gestionar. Gestión. Sí. La Pero bueno, mejor carencia es gestionar. para eso está es gente como tú, ¿no? Sí, Para bueno, ayudar. mira, estaba la semana pasada en un evento de CrossFit. Se lo dije allí en público a todos y lo digo aquí también. Espero que no le siente mal, pero era un evento organizado por la marca CrossFit de los box que tienen más de 10 años, es decir, que son gente que lleva ya tal. Y le decía, digo, os veo como los gimnasios de hace 20, porque empezaron, han tenido mucho éxito, pero no han hecho gestión ninguna. Digo, ostras, mira, ya hacen poca los gimnasios, dice, pero vosotros es que hacéis menos todavía. Han tenido ese boom, que ahora le está bajando ese boom. Digo, tío, es que la parte de gestión la había olvidado 100%, ¿no? Eso no quiere decir que en los gimnasios se haga 100%, pero sí que hay una carencia grandísima, grandísima, grandísima en conocer bien cuáles son los pilares principales que tiene que tener o desarrollar una instalación deportiva para que funcione y no solamente centrarnos en la parte del servicio, que bueno, que sí, que somos unos enamorados, todos los que estamos aquí del ejercicio físico y tal, pero ostras, es que esto ya sabemos que solo con esto no vamos a ningún lado. No sé si te respondo. Sí, la verdad es que sí. De todas formas, yo sigo pensando que en España hay grandes gestores deportivos. También hay carencias en determinados, sobre todo en determinadas líneas de negocio, etc. Pero creo que hay grandes gestores y me gustaría aprovechar este foro para una cosa que creo que es importante, ¿no? Que es que la gente, creo que el asociacionismo es importantísimo en todos los sectores, en el nuestro también, ¿no? Entonces, sin decir ninguna asociación en concreto, que las hay de todos los tipos, regionales, nacionales, yo estoy metido en casi todo, la verdad. Os animo a todos a que se involucréis en la parte asociativa, porque yo creo que eso nos da mucha más fuerza, más representatividad ante instituciones y además creo que es pues un buen foro para compartir y para aprender y para dar también. Y creo que además Total. es algo que tenemos que ser generosos en ese aspecto, ¿no? En el devolver un poco al sector, a la población, a la comunidad, a todo el mundo lo que nos ha dado. Totalmente, totalmente. Lo apoyo 100%, la parte de asociativa y, oye, capitanes, ahí a formar parte del tejido asociativo específico nuestro, que creo que si todos nos unimos, al final esto parece que es un dicho muy así, pero la unión hace la fuerza y es tal cual. Sin duda, sin ninguna duda. Muy bien, Roberto. Oye, no te vayas, ahora vamos a cortar porque ahora me tienes que pasar, oye, a dónde te voy a enviar tu fantástica taza de Genial. Capitanes del Fitness. A todos los que vienen al podcast tienen su taza. Y decirte que tu paisano Ernesto ya tiene la que es plata porque ha venido 2 veces. Te lo dejo ahí caer un poco. Yo sé que te ha costado mucho venir la primera, pero oye, a lo mejor, oye, nada más que por el hecho de conseguir la taza plata, igual te anima a venir la segunda. Así que, oye, ha sido ¿Hay un taza placer. oro? Evidentemente, lo que pasa es que todavía no la tiene nadie. Así que. Es muy competitivo, ¿eh? Sí. Va a haber mínimo estas 3 tazas. Así que. Muy bien. Así que Lo tendré en cuenta. Sí, Oye, sí, pues sí, nada, sí. muchísimas gracias también. La verdad es que me he sentido muy cómodo
y agradecerte, Nacho, de verdad que yo creo que este tipo de entrevistas que haces, aportan mucho. Aportan mucho, yo creo, a la gente que lo escucha y aportan mucho a las personas que venimos a ella también. O sea que yo te lo agradezco muchísimo, creo que haces una gran labor para el sector y encantado de intentar conseguir esa taza plata y igual pugno por la oro también. Fantástico. Pues nada, vamos al lío. Venga, un abrazo. Chao. Chao.